Por primera vez en la historia, un expresidente de Brasil es condenado a prisión por un caso de corrupción. Lula hizo un pacto de sangre com a Odebrecht e com as construtoras. E se entregou aos agentes da Polícia Federal. Construyendo la memoria del mandato de Cristina, la corrupción aparece como un elemento central. La Cámara Federal consideró a Kirchner como jefa de una asociación ilícita y ratificó su procesamiento, que se llevará a cabo en un juicio oral. El expresidente Correa tiene desde hoy orden de prisión preventiva. Queremos que el mundo entienda que los gobiernos autoritarios tienen su fin cuando el pueblo tiene conciencia. Está tratando de ser presidente para un cuarto mandato, tal vez toda su vida, ¿no? Eso no es deseo de Evo, es deseo del pueblo. Se inscribieron al partido 991,000 personas, votaron 450,000. O sea, no lograron siquiera repetir sus inscritos. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Destruir un país petrolero es un desafío que creo que supera las torpezas argentinas, digamos, ¿no? Es muy difícil fundir un país petrolero, ¿no? Más cuando el petróleo es del Estado. Tal vez la gente de hoy ya no registre el carácter dramático de la confrontación entre capitalismo y socialismo, entre democracia y comunismo, y la violencia con la que se enfrentaron. Fueron años con la amenaza de el holocausto nuclear. En la confrontación de las dos potencias se produjeron varias importantísimas crisis, sobre todo la de Vietnam. Y fue el punto de referencia de la movilización social y política en las manifestaciones de estudiantes norteamericanos en San Francisco, o la de los parisinos en 1968, o los estudiantes mexicanos en la plaza de Tlatelolco. El punto de referencia de la acción latinoamericana es sin duda la Revolución Cubana y su impacto en el resto de la región. Las presiones económicas de los Estados Unidos obligaron a Cuba a buscar apoyo y lo encontraron en la Unión Soviética. Cuba, ya garantizada la independencia de su régimen, buscó crear un cinturón de defensa que alejara la presión norteamericana, que lo hizo apoyando a movimientos guerrilleros en otros países latinoamericanos y del tercer mundo. El Che Guevara en 1966 estaba en Yancaguazú. Junto con un grupo de miembros de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de Bolivia, decidimos integrarnos a ese grupo que estuvo dirigido por Ernesto Che Guevara. El primer secretario del partido, Mario Monge, habló con los bolivianos y les invitó a que se fueran con él o se quedaran, ¿no? Decidimos permanecer con el grupo que iba a iniciar una guerrilla rural en el país. Una cosa importante que recordar es la distancia, si es que no el rechazo, de la Unión Soviética a esa acción militar. Sí, ni siquiera el propio Partido Comunista lo apoyó. Le pregunté qué había pasado y me dijo, no, estos están en otra línea de la coexistencia pacífica. Y yo soy un revolucionario, yo quiero la lucha armada, su idea de crear 8 o 10 Vietnams en América del Sur para obligar a Estados Unidos a intervenir militarmente en nuestros países. Pero no tiene sentido todo eso. En el momento de la captura, era un hombre acabado, desmoralizado, destruido, viendo que se acababa su sueño, pues cuál sería su esperanza, en fin, pero viendo que todo se acababa, como que él me dijo cuando yo daba algunas instrucciones, pero no se preocupe, capitán, esto ya se acabó. Esa fue su expresión. Entonces, un hombre derrotado. En la noche ya, cuando estábamos en la higuera, y yo le llevaba café, comida, cigarrillos, y conversaba con él, un poco su ánimo comienza a levantarse. Recupera un poco de su tranquilidad de espíritu, seguramente, porque empieza a preocuparse de su futuro. Me pregunta qué va a pasar conmigo. Yo le digo, usted va a ser juzgado por un tribunal militar.
Me dice, ¿en Camiri? No, le digo, en Camiri no, porque usted ha sido capturado por tropas de la 8ª División y su juicio va a ser en Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz, me dice, caramba, ¿y cómo es Santa Cruz? No conocía Santa Cruz. Así, entonces ya estaba él con una esperanza de que podría haber una oportunidad. Se ha idealizado demasiado al Che. En la lavandería de Valle Grande había un escrito, ¿no?, donde fue mostrado el cadáver del Che. Y ahí había uno que decía, Che, que no te conviertan en Dios, ¿no? Yo creo que el Che era un ser humano con una gran virtud para mí, ¿no?, que no llevaba a hacer a otros lo que él mismo no podía hacer. Hemos hecho nuestra revolución en el 52. Hemos hecho la reforma agraria y usted viene a ofrecerles tierras a los campesinos aquí. Qué falta de información. No, nos han engañado, esa fue su palabra. Yo no tomé la decisión de venir a Bolivia. ¿Quién tomó? Otros niveles, me dijo. ¿Quién? ¿Fidel? No, otros niveles, me dijo. No quiso profundizar más. Era el fin muy temprano, digamos, de una lucha que se pensaba iba a tener larga duración y la construcción de esa sociedad con la que soñábamos, ¿no?, que en esa época se la llamaba socialismo. Los 60 son como un momento de epifanía. Los cristianos revolucionarios, Camilo Torres, acá la revista Cristianismo y Revolución, las alas de izquierda de los partidos que llamábamos burgueses, los estallidos revolucionarios en el resto de América Latina, todo eso era una epifanía, en la cual se empieza a consolidar el comienzo de la lucha armada que hace eclosión en la década de los 70. Con una diferencia, la guerrilla del Che era una guerrilla militar, guerrillero, rural. Los nuevos movimientos guerrilleros en el sur tomaron la vía de la lucha armada urbana. Ya nos encontramos con otro panorama decreciendo revolucionario en el que ya las víctimas se empiezan a contar por cientos. El centro de esa acción fue la Argentina, con el Ejército Revolucionario del Pueblo, los Montoneros, el MIR de Chile, los Tupamaros de Uruguay, el ELN de Bolivia. La respuesta fue violenta por las dictaduras militares del sur que pusieron en marcha el Plan Cóndor. En ese momento, Estados Unidos estaba sobreextendido en su capacidad militar. Entonces, tratar de frenar lo que estaba queriendo pasar en América del Sur ya no estaba en su capacidad militar. Y por eso es que a partir del marzo del 64 en Brasil, la primera acción, surge una serie de gobiernos militares destinados a frenar la expansión del comunismo en América. El 68 para mí fue el año más desagradable que yo he vivido en mi vida, porque terminó en Brasil con la edición del llamado Acto Institucional número 5, que fue el acto que endureció más todavía la dictadura que se había instalado en 1964. Yo trabajaba entonces en el diario Estado de São Paulo. Y me acuerdo que salimos, después de la edición de ese acto, a un bar enfrente a la redacción del diario, varios compañeros, y yo les dije a él, mire, el futuro nos fue interdictado. Esa es la sensación que me dejó 1968, al contrario de todo lo que se habla de 68, Francia, los estudiantes, en Brasil, ese fue el hecho que más marcante y terrible, uno de los más terribles de la historia institucional del país. Y esa consigna dura prácticamente 10 años, 12 años, que es el ciclo militar. El golpe del 21 de agosto de 1971 se instaura un régimen dictatorial que al mismo tiempo estaba interrelacionado con todo lo que ocurría en la región, ¿no?, con las otras dictaduras militares, y que nos afecta a toda una generación, ¿no es cierto? A la inmensa mayoría lo que los movía era una sed misional de justicia, digamos, una convicción de que había una misión de cambiar al mundo, y de cambiar al mundo para mejor. Esto fruto de esos sueños que teníamos que había dejado marcado Che Guevara, y
Por supuesto queríamos ser los hombres nuevos que decíamos antes, ¿no? Yo me consideraba un revolucionario y quería hacer la revolución, digamos, ¿no? Y me parecía que me convencí de que la revolución y el peronismo podían ser más o menos una misma cosa, digamos, ¿no? Con mucha voluntad y un idealismo increíble habíamos leído La guerra de guerrillas, la revolución cubana que nos socavaba nuestros sueños, nos alentaba, Fidel Castro, etc. Esos eran los motivos, ¿no? Vietnam sobre todo, ¿no? Pero creo que nunca imaginamos la magnitud, la profundidad, las marcas indelebles que esa dictadura iba a dejar. Porque una generación es encarcelada, exiliada, residenciada. Yo, por ejemplo, en aquel momento no había terminado mi carrera, queda mi carrera trunca, se cierra la universidad, se cierran los espacios políticos y a partir del golpe militar se funda lo que fue una de las experiencias políticas más importantes, que fue el movimiento de la izquierda revolucionaria. La dictadura implicó un retorno brutal a la vida privada en la medida en que se clausuró todo el espacio público, la pérdida de redes de contacto para los que éramos militantes, el miedo, pero también significó la evidencia de un plan exterminador que yo creo que yo no había imaginado ni en mis peores pesadillas. Hechos represivos que me marcaron porque los viví muy de cerca y me llenaron de terror, de terror. Sigo reviviendo en sueños, en pesadillas, con el color del calabozo, con el llamado del apellido a medianoche, a la madrugada, a cualquier hora. Los fueron a buscar a la casa, los tuvieron una semana, los torturaron, los tuvieron una semana, los largaron desnudos en los bosques de Palermo y le arrasaron la casa. Cuando salieron, mi mujer me dijo, no, bueno, yo le dije, bueno, yo realmente tenía miedo y me dijo, no, quédate, voy yo a verlos. Y fue ella. Yo tenía más terror que ella. Frecuentemente se discute cuántos fueron efectivamente los muertos, cuántos los desaparecidos. Eso es terrible, porque gente que no vivió esa idea del futuro interdictado, no tiene idea de qué fue la dictadura, las muertes, el exilio, la censura a la prensa, las desapariciones, que es la cosa quizás más terrible. Si es que hay algo más terrible que la muerte, es tener un ente querido desaparecido, porque uno no sabe si está muerto, si está vivo, vive la esperanza de que esté vivo, pero en el fondo sabe que está muerto, ¿no? En 1975, las dictaduras militares habían sofocado sangrientamente esos movimientos en América del Sur. Esa es la historia de esa época. La lección que la lucha armada no era el camino. Definió una generación, pero no se impuso. El mundo comenzaba a cambiar. El tema no era tanto el control de las armas nucleares, cuanto el respeto de los derechos humanos. Había que comenzar la transición democrática. La transición democrática argentina se produjo en 1983, una transición que estuvo signada por una herencia bastante pesada de parte de la dictadura militar, ¿no? Y eso generó el problema de las desapariciones y el problema de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, problemas que de alguna manera marcaron toda la transición. Nosotros tuvimos que arrancarle a la dictadura el proceso de transición a la democracia. Fueron tan fuertes y seguidos los disparos que el piso se movía. Finalmente, el 10 de octubre del 82 pudimos posesionar a don Hernán Siles Suazo y a Jaime Paz Zamora en la presidencia del país.
Brasil regresa a la democracia en el año 1985 y lo hace de manera muy distinta de lo que había pasado en Argentina, por ejemplo. Acá se dio una transición pactada entre la oposición y un grupo disidente que había apoyado la dictadura militar. La democracia representativa y la economía de mercado era la forma de organización mundial. Estados Unidos quedaba como la única superpotencia. América Latina comenzó a moverse también en esa dirección. Pero esos gobiernos, al mismo tiempo que confrontaban la tarea inmensa de construir un régimen democrático, una sociedad agotada por una prolongada confrontación armada y política, tuvo una dificultad adicional fundamental. Deuda externa, caída de los precios de las materias primas, provocaron una hiperinflación que cubrió el continente. Y entonces se vino la siguiente fase, y ese es el momento neoliberal. Ese es el momento de la privatización de las empresas públicas. Ya no son el doctor Siles y Alfonsín y Roldós, no, este es el momento de Menem, este es el momento de Sánchez de Lozada, este es el momento de Fujimori, este es el momento de Salinas de Gortari. Es otra lógica. Menem llegó al poder en el año 89 y se volcó hacia una agenda que hoy llamaríamos neoliberal, es decir, de apertura al comercio y a la inversión extranjera, de privatizaciones, de reducción del tamaño del Estado. 1994, el candidato Fernando Henrique Cardoso se eligió presidente de la República. Es un periodo donde se logra estabilizar la economía y consolidar la democracia. En Bolivia, como en el resto del continente, habían grupos que estaban aumentando su riqueza y del otro lado aumentaba la pobreza. Porque además la privatización estaba cediendo las empresas del Estado a firmas extranjeras. Esta radicalidad no tuvo los resultados prometidos y generó un profundo malestar. Pero esta vez con más fuerza, en Cochabamba se levantó la guerra del agua. Una explosión social con muchos muertos, una convulsión muy fuerte. Si se suman todos esos factores, crisis económica, rechazo de la privatización, guerra del agua, guerra del gas, fue importantísima. Estaba referida al acto en el cual se traspasaron los proyectos más interesantes de yacimientos a firmas extranjeras. La gente quería que se fueran todos, quería un cambio profundo. En la distancia, ¿cómo ve uno ese momento? El dato principal político es que la socialdemocracia, en esta necesidad de encontrar lazos con los actores económicos, perdió su raíz popular. Y la segunda enseñanza del periodo es que la concertación democrática se fue degradando y lo que debió verse y era un ejercicio efectivo de diálogo democrático terminó viéndose, como se vio en Bolivia, como la democracia pactada, el pacto de intereses de partidos políticos que habían llegado a la conclusión que el Estado era de su propiedad. El ciclo neoliberal se agotó y en la medida en que había mayor autonomía económica y ya no se dependía de las donaciones de Occidente o de los créditos del Banco Mundial o del sistema financiero de Occidente, en esa misma medida se hizo viable un cambio de tendencia política de una raíz de izquierda diferente de la del pasado. Todas las condiciones para la seducción populista estaban en Venezuela en los años 90. Entonces, simple y llanamente faltaba que apareciera el personaje, digamos, el líder carismático que podía, a través de ese discurso dicotómico de los buenos y los malos. ¿Saben qué? Es que estamos pasando este trabajo porque aquellos son malos. Ellos se están robando el dinero, ellos no tienen sensibilidad, ellos son traidores a la patria. La seducción populista tenía un caldo de cultivo aquí impresionante y hay que reconocer que Hugo Chávez, cuando aparece, primero en el 92 y después cuando lo liberan de la prisión, aparece entonces un líder carismático de los grandes líderes carismáticos de América Latina, o sea, con una labia, incluso un físico, tenía todos los elementos para constituirse en un líder carismático
y arrastró pues a la población desencantada, 20 años esperando una respuesta, unos intelectuales con esta idea de que los partidos políticos eran lo peor, que había que ir con los movimientos sociales, había una romantización de los movimientos sociales en esa época, o sea, contaba ya todo el caldo de cultivo para una seducción y esa se produce en lo que él sale de la cárcel y empieza a recorrer el país, ¿no? Yo vengo a transformar todo esto en belleza y en justicia social, y con esa bandera creo que mucha gente creyó y creyó muy en serio. Néstor Kirchner fue resultado de la crisis del 2001, ¿no? Lo que algunos llamaron el presidente inesperado, porque nadie esperaba que llegara a la presidencia. Era un gobernador de una provincia relativamente lejana, pequeña, como Santa Cruz. Y logra inteligentemente sumar organizaciones de derechos humanos, movimientos de izquierda, y todo eso en una Argentina que estaba muy enojada con el neoliberalismo de los 90. Y en ese contexto se le suma Venezuela. Aparece Chávez con su petróleo a $100 y ahí Kirchner decide hacer una alianza económica con Venezuela. A Venezuela le sobran los dólares, a nosotros nos sobran la deuda y empezamos a colocar bonos. Chávez los compraba, los revendía rápidamente. O sea, se combinó en un conjunto de factores domésticos y externos que hicieron que ese gobernador conservador de Santa Cruz de repente se transforma en una especie de ícono de la izquierda, digamos, ¿no? Que es un gran mérito de él reinventarse como parte de un eje supuestamente bolivariano, castrista, antiglobalización. Un animal político muy inteligente. Lula llega al poder, por un lado, fruto de su propia historia como líder sindical y líder del mayor partido que Brasil ya ha tenido de manera estructurada, una persona capaz de hacer puentes hacia el centro político y hacia el centro de poder de empresarios de Brasil. Pero la clave para cuando llega al poder en 2012 es: no voy a hacer locuras en economía, la base que está, vamos a mantener la famosa Carta al Povo Brasileiro. Entonces llega con ese empuje: voy a hacer un gobierno de izquierdas pero moderado. Lula y Fernando Henrique fueron los grandes personajes de esta transición que marcó la primera alternancia real de poder. El reemplazo de un partido del establishment político por un partido que tenía raíces obreras en el movimiento sindical. Y creo que fue un momento muy positivo de la democracia. Que a ascensão do Lula se dá num contexto em que começam a emergir novas lideranças políticas, tanto na Venezuela como na Argentina, na Bolívia. Então você tem uma dinâmica continental que é o primeiro motor. Y en ese escenario aparece un personaje nuevo, Evo Morales, un personaje que escapaba del perfil de los viejos políticos. Evo Morales lo que tiene durante todo este periodo es una lucha de resistencia, que es la defensa de la hoja de coca frente a los planes de una erradicación digitada desde Estados Unidos. Sin la intervención americana tan fuerte en la lucha contra el narcotráfico, nunca hubiese pasado de ser secretario de deportes de su sindicato. Entonces, quienes lo impulsaron a Morales fueron los americanos y el gobierno de Bolivia, que para quedar bien con los americanos trató con mano fuerte a los movimientos cocaleros. Como representante de los Estados Unidos, quiero recordarle al electorado boliviano que se dediquen a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, que ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos. Evo se levantó con las banderas, no solo de la justicia social, de las libertades democráticas, pero de la lucha contra la corrupción. La consigna central era cero corrupción. La base social del proyecto estuvo en su círculo central, conformado por los cocaleros, los indígenas del altiplano, los indígenas de las tierras bajas, los trabajadores y los sectores populares de las ciudades, los intelectuales de izquierda, universitarios, jóvenes y más adelante las clases medias. Era un proyecto de un alcance importante. La gran mayoría de la sociedad boliviana le estaba diciendo a Evo Morales: cambie este país profundamente, lo estamos apoyando para eso. Y más allá de este país, una buena parte del mundo
veía con enorme simpatía y expectativa que en el país indígena, donde la opresión de los indígenas había campeado desde siempre, finalmente un indígena era presidente. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República de Bolivia. Cuando asume Evo, lo veo en la pantalla de televisión, pues el pecho te aprieta, ¿no? La garganta se cierra, los ojos se nublan de lágrimas. Es decir, todo aquello por lo que habíamos luchado se encarnaba en un personaje que asumía la presidencia con la banda tricolor, con los símbolos de Simón Bolívar. Era el sueño hecho realidad. Fue un momento de una esperanza colectiva que nunca antes la había vivido. Asume la presidencia primero en el Congreso y luego hace un acto en Tiahuanaco. Yo no asistí y un poco en broma comentaba con algunas compañeras que insistían por qué no iba. Decía por dos razones. Uno, yo no profeso ninguna religión y esa va a ser una ceremonia religiosa. Y segundo, yo no estoy por la monarquía y esa va a ser una coronación. Evo Morales sube con un plan de gobierno que se desprendía de la guerra del gas que había derrocado al neoliberalismo. Ese plan de gobierno, que lo hereda él, porque él no participó en el levantamiento popular, pero él lo hereda, es lo que se llama el programa de octubre, que significa darle trabajo a la gente a través de la industrialización. Y por supuesto, una gestión de gobierno enfocada a resolver los problemas de la pobreza. Y la otra bandera importantísima, los derechos del medio ambiente. Evo Morales en las Naciones Unidas, hablando del derecho del agua como derecho humano, el derecho de la Pachamama. Bueno, todos llorábamos. En el momento en que ese proyecto pasa de el gobierno a buscar el poder con García Linera, con la visión de una gran revancha histórica de los indígenas y particularmente de los aymaras. Uno de los sueños, digamos, que yo venía cultivando en una militancia era terminar con esa diferencia entre indígenas y no indígenas. De que en adelante no se diferencia a las personas por su origen, que sean valoradas por su trabajo. Afectar o cambiar los símbolos republicanos, la huipala, el propio nombre del Estado plurinacional en lugar de la República de Bolivia. Crear una visión anticolonial, indigenista, antiimperialista, que resulta de la alianza y de la amistad del movimiento y de Evo Morales con Chávez y con Fidel Castro. Un nuevo centro de poder mundial en el cual participaban desde luego los países latinoamericanos del ALBA para crear un polo que equilibrara el poder hegemónico de los Estados Unidos. La lógica de luchar por el poder, de conservar el poder. Lula siempre apoyó a Chávez en todo. Incluso le envió su asesor de Relaciones Internacionales, Marco Aurelio García, para ayudarlo durante la huelga de PDVSA, que podría tumbar el gobierno de Chávez si no hubiera una mediación ahí. Y el ejemplo de caudillos vigorosos que controlan el proceso político, que establecen una relación directa con las organizaciones sociales y que pueden prescindir del partido. Yo me acuerdo que la primera publicidad que lanza en su campaña es precisamente una correa. O sea, es un golpe, un chicotazo. Dales correa. Correa se convierte en la respuesta necesaria en ese momento para un proceso de desestabilización constante. Y entrábamos justo ya a una bonanza económica. Entonces, el hecho de que aparezca este hombre joven, guapo, con buen verbo, que te explicaba la economía en 2 minutos, conquistó mucho a la gente. Además tenía un discurso preocupado por problemas sociales, las desigualdades, tenía la solución para todo. Entonces creo que todo eso fue como un caldo de cultivo donde aparece este líder y se alza con la victoria. Algo que es la esencia de los simbolismos del pueblo indígena es el bastón de mando, con una ceremonia. Y la ceremonia es algo sagrado.
se van 3 presidentes que posteriormente serán sus mejores aliados. Evo Morales, Hugo Chávez y Correa, los 3 presidentes reciben la ceremonia indígena. Aquí tenemos al primer presidente indígena de la historia de América Latina. En Bolivia, este proyecto enfrenta un momento definitorio en la confrontación con la media luna. Había que identificar claramente el adversario o casi el enemigo. Por eso se exacerbaron las contradicciones que en realidad ya existían: blancos e indios, aras y taras, collas y cambas, oriente y occidente. Es un choque histórico importante que encuentra su primer escenario en la constituyente, en el referendo revocatorio para habilitar la nueva elección de Evo Morales en la nueva constitución política y en el referendo constitucional. Y en esas 2 consultas Evo Morales saca ya 61% de los votos. Ya es el núcleo central del poder. Bueno, su estrategia fundamental fue polarizar, siempre confrontar. Desde que llegó al poder eran los buenos y los malos. Los empresarios eran los malos, él era el bueno, los ricos eran los malos, los pobres eran los buenos, y el robar se justificaba si tenías hambre. Pero siempre enfrentaron, no hubo nunca de su parte intenciones de conciliar. La culpa de muchos males, según el discurso de Chávez antes de las elecciones, era la Constitución. Entonces esa promesa la tenía que cumplir y la cumplió. Con esa constituyente logró primero una mayoría absoluta en la constituyente y después relegitimó los poderes, obligó a hacer una nueva elección en todos los poderes y logró un Congreso donde tenía mayoría, lo que le facilitaba al gobierno. La refundación del país. Esa es una promesa, es decir, la Asamblea Constituyente. Necesitamos otra constitución, necesitamos refundar el Ecuador, esto está en la olla, ha habido impunidad absoluta con los banqueros, la oligarquía controla esto, etc. Entonces pones al enemigo, al contradictor, construyes ese enemigo y entonces prometes una nueva constitución, la número 20. Correa no presenta candidatos para el Parlamento, él no jura por la Constitución y se prepara a reemplazar esa Constitución, se prepara a convocar una Asamblea Constituyente, logra esa Asamblea Constituyente que le llevan a que él pueda manipular bien, el crear el mito del buen vivir en torno a la Constitución. Pero continúa el trabajo de desarmado del movimiento de la Media Luna. Era muy claro que el proyecto de Evo Morales tenía votación por encima del 80% en La Paz, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba. Y del otro lado, los movimientos de la oposición tenían mayorías claras en Santa Cruz, en el Beni, Pando y Tarija. El país estaba dividido en 2 proyectos distintos. De manera que la lucha continuaba y el proyecto político nuevo, el de Evo Morales y el MAS, actuó con una enorme frialdad y el uso de la fuerza en el porvenir en Pando, en el cerco de Santa Cruz y en los acontecimientos del Hotel Las Américas. El caso del porvenir es un caso que creo que el gobierno de Evo Morales sabe que va a haber una confrontación en Pando y lo que hace es que se visibilice la confrontación para poder poner toda la culpa en este sector de la derecha y ir contra él. A una situación que fue creada y originada por el gobierno nacional. Dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República, mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. La masacre del Hotel Las Américas es armada por el gobierno boliviano. A Eduardo Rosa Flores lo trae el gobierno boliviano. Está comprobado que los pasajes fueron pagados con una tarjeta del embajador de Venezuela en Praga, los pasajes por los que vinieron aquí. Yo he probado que Eduardo Rosa Flores se comunicó por teléfono con Raúl García Linera, el hermano del vicepresidente. 5 o 6 conversaciones entre Eduardo Rosa Flores y Raúl García Linera. ¿Por qué? ¿Qué tenían que conversar entre ellos? Y ahí se quebró el espinazo de la oposición y el proyecto del MAS alcanzó, ahora sí, su consolidación política. Había conseguido lo que alguna vez me comentó Ortega en Managua. Evo ha ganado el gobierno, ahora le falta conquistar el poder.
Y eso es lo que conquistó finalmente, después de este proceso de armado ideológico del proyecto, definición de los objetivos, identificación de los adversarios y la acción necesaria para completar la victoria electoral con el poder político. La primera gestión de Evo fue, me parece, la más exitosa. Ese temor que se había desatado o intentaron desatar, de decir, bueno, viene el Evo y se desestabiliza todo, va a nacionalizar todo, va a quitar la propiedad privada, las empresas petroleras se van a ir. Bueno, nada de eso existió. Se mantuvo con gran éxito la estabilidad económica y, por otra parte, ninguna petrolera se fue. La nacionalización se la había hecho antes de Evo Morales. El autor del IDH ha sido el doctor Armando Bacadíes, que firmó la ley que Mesa no se animó a firmar, la ley de hidrocarburos. Evo Morales se opuso en el Congreso como diputado a esa ley, la ley donde se elevaba al 50% el impuesto a los hidrocarburos. Cuando Evo Morales sube a la presidencia, coincide con el gran boom de las exportaciones que duraría hasta mediados del 2014, ¿no? Entonces, Evo Morales se beneficia enormemente de la subida de precios de commodities, de las materias primas, que significaron ingresos muy sustanciales para el país. En pocos años se pasó de $1.000 millones de exportación, primero a 5.000, 7.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares. Y por lo tanto le permite al gobierno hacer programas de transferencia de recursos a sectores pobres de la población. Evo Morales recibió una economía prácticamente sin deuda externa, con estos ingresos extraordinarios, con una gran estabilidad económica. Ya los neoliberales se habían encargado de hacer la reforma tributaria, la reforma de pensiones, en fin, habían ordenado la banca, ya había gasoducto para exportar al Brasil, había gasoducto para exportar a la Argentina. Entonces, hubo una bonanza extraordinaria. Y cuando hay bonanza, el populismo triunfa. Ahora, todos esos cambios no fueron solo latinoamericanos, fueron parte de un proceso mundial. La pobreza extrema, que antes cubría el 90% de la población del mundo, se situaba hoy día por primera vez en la historia de la humanidad por debajo del 10%, en todo el mundo. Esa ola llegó también a América Latina, inclusive con independencia de los modelos políticos de los gobiernos. Por ejemplo, en Bolivia y en el Perú inclusive con más impacto que en el país, pese a que eran modelos, el uno liberal, el otro de izquierda. Bueno, a raíz del boom petrolero, que es digamos que es el tercero que yo he vivido y que ha sido el más largo y más, donde los precios petroleros llegaron al más alto precio, el Chávez le dio un rol a PDVSA importante porque además la consideraba como una empresa muy eficiente y creía que esa eficiencia en el manejo del petróleo se podía transformar en una eficiencia en el manejo de los programas sociales. Y bueno, esos programas sociales educativos, de salud sobre todo, le dieron mucha popularidad porque atendía unas carencias que existían. O sea, permitió que mucha gente estudiara primaria, algunos, bachillerato, incluso universidad. Y en cuanto a la atención sanitaria, bueno, volvió a lo que ya existía en Venezuela, pero que se había descuidado por las dificultades económicas, a la atención primaria de salud, trayendo médicos cubanos. Y eso todo lo manejó o lo gerenciaba PDVSA, visibilizó a los pobres y anunció que los iba a atender y que los iba de alguna manera a tratar de sacar de la pobreza. Intentó en sus inicios hacer que la gente participara en la discusión política. Habló del poder popular. Incluso hoy todavía los ministerios de Venezuela se dicen Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero en 2002 no es que Lula arrasara en los votos de los pobres para ganar. Cuando está en el gobierno, que empieza a hacer algunas políticas hacia los más pobres y desde ahí se viene el crecimiento económico, que de verdad Brasil ha crecido. Hay estados en el Nordeste que han crecido como China y que uno ve, mira, ese es un gobierno que de verdad me entrega cosas concretas para mi vida. El principal logro fue ese de poner la cuestión social en el topo de la agenda brasileña. Esa es una cosa que no se puede negar a Lula. El otro logro, que tiene muy poca repercusión en la población,
es haber puesto a Brasil en el escenario internacional, primero por su historia personal, que llamaba la atención de todo el público. Es un tipo muy simpático, muy afable, se relaciona muy bien con toda la gente de derecha, de izquierda, de centro, incluso porque tuvo un canciller como Celso Amorim, brillante, que intentaba hacer con que Brasil actuara en el área internacional mucho más de lo que había ocurrido hasta entonces. La propuesta de Kirchner era la Argentina un país normal. Puso una Corte Suprema bastante independiente y con jueces de prestigio. Recupera el discurso contra la impunidad. Él dijo que no iba a dejar los sueños afuera y efectivamente fue muy hábil Néstor Kirchner para apelar a una serie de simbologías. Por ejemplo, bajar el cuadro de Videla del panteón ahí de donde están todos los presidentes, ¿no? Ese fue uno de los ejes del país normal y en segundo lugar obviamente la economía. El primer gobierno de Kirchner en términos económicos fue de lo mejor que puede haber mostrado desde la Argentina de la vuelta a la democracia, porque enganchó 4 años seguidos de crecimiento, un contexto internacional sumamente favorable. Todos los países, sobre todo sudamericanos, se beneficiaron de ese contexto que estaba muy vinculado al auge de la economía china, ¿no? Y el hecho de que China se convirtiera en el principal socio comercial de muchos de los países de la región, ¿no? Los precios de los commodities nuestros vuelan por el aire. De la Rúa gobernó con una soja a $100. Kirchner con una soja a 580, $600 la tonelada. O sea, 5 veces más. La izquierda está de moda en la región. Está Evo Morales, está Correa, está Lula. Y en ese contexto, él se prepara para asumir la presidencia otra vez. Él pone a Cristina Kirchner como un interregno, digamos, ¿no? En el Ecuador nunca había habido semejantes ingresos públicos. Más de 300.000 millones de dólares. Una cantidad que incluso no es posible ya escribirla, que se manejaron desde el Estado, con una elevación inédita de los precios del petróleo. En un momento dado el petróleo estaba a $7, tuvo un promedio de 15 en los gobiernos anteriores a Correa, y en tiempos de Correa llegó un momento a $130 el barril de petróleo. Entonces ese ingreso público hizo que se hiciera cualquier cosa. Se hicieron obras incluso absolutamente innecesarias a precios inverosímiles, pero eso dieron trabajo, contentaron a pequeños constructores, contratistas, etc. Al inicio mejoró algunos aspectos de la educación, ¿no? La educación se volvió íntegramente gratuita. Por otra parte, el discurso antioligárquico. Lo peor que tiene América Latina es nuestra oligarquía. Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias. A la gente le gustaba que Correa golpee a la oligarquía, que Correa amenace con meterles presos. Hizo correctamente una cosa que se le pedía, que es no renueve el convenio con la base de Manta para la entregada a los norteamericanos. Y por último, como había dinero, entonces hubo estabilidad. En el caso boliviano, además, 2 elementos aumentaron la disponibilidad de recursos. Uno, las remesas, que venían de los bolivianos que viven en el exterior. Y si se le agregan los ingresos que se estiman en $800 millones anuales por el cultivo de hoja de coca, se tienen ahí 2.000 millones más que se suman a las 14.000 millones de exportaciones. En los procesos de la fase democrática anterior, los gobiernos se enfrentaron a unas limitaciones gigantescas. Sin ingresos vivían dependientes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta vez el gobierno y el país ya no necesitaban esos recursos y eso les dio una autonomía y un margen de acción enorme. Una parte de los ingresos fue ahorrado bajo las formas de reservas internacionales que le han permitido al gobierno prolongar la bonanza que termina a mediados del 2014, pero la economía continúa creciendo a gran ritmo, en gran parte usando las reservas que se habían acumulando durante las épocas de bonanza. En esas circunstancias, no debe extrañar que el presidente Morales hubiera ganado las elecciones del 2009. Por primera vez en los 27 años de la democracia boliviana, un presidente es reelegido con el voto ciudadano y obtiene un porcentaje superior al 60%. Estabilidad económica, prosperidad. El cielo parecía el límite y en consecuencia, la tentación de pasar del Estado democrático al autoritario fue muy fuerte.
Durante los periodos presidenciales de Chávez se planteó una estructura completamente vertical y jerárquica de poder popular. Responde líneas y dirigió hacia el pensamiento único, sin diálogo, o sea, muy autoritario. Es un socialismo estatista donde se utilizan a las organizaciones sociales para que operen las decisiones que toma el gobierno central, que concentra todos los poderes, totalmente contraria a la idea participativa que tiene la Constitución de 1999, y tanto lo sabía Chávez, que promovió una reforma constitucional que perdió, fue su gran derrota. Entonces, en el 2007, ese proyecto de socialismo siglo XXI tiene además una ala rota. El ala de la legitimidad política, porque la Constitución dice que si a ti te derrotan en tu propuesta, tú no la puedes ni implementar ni volver a presentar en el periodo constitucional. Y él lo hizo. Entonces ahí comienza una nueva etapa, chavista más bien, pero fue una desviación hacia el autoritarismo, incluso una legitimidad carismática, porque ya no podía confiar en las urnas, ¿no? Tenía que confiar en su carisma y en el dinero que él tenía, en la bonanza petrolera, ¿no? Las transiciones políticas en Brasil siempre fueron a lo largo del siglo XX comparativamente más suaves, ¿no? Lo que permitió a las instituciones del Poder Judicial, el Congreso, los sindicatos, mantenerse a lo largo del tiempo. Y Lula es un personaje que surgió en este contexto y que hizo un largo aprendizaje, primero como líder sindical y después como político de un partido minoritario de oposición, de cómo lidiar con estas instituciones. Esto no quiere decir que él no jugó y no utilizó muchas herramientas legales y no legales para consolidar su esquema de poder en el Estado brasileño. Correa traiciona el programa e instaura un sistema personalista, caudillista, con un grupo de allegados dispuestos a todo, se apoderan de todos los poderes. A través de este organismo creado en la Constitución, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que se le encarga los nombramientos de todos los sectores de control, que antes hacía el Congreso. Se creó esta quinta función. Se tomaron la función y a través de concursos totalmente irregulares se tomaron las funciones de control. Tiene todos los poderes a su favor: lo electoral, lo constitucional, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Participación, la Justicia, tiene todo. Entonces, claro, mientras más concentraba poder Correa, más autoritario se volvía. Él alguna vez dijo: el Estado soy yo. Si bien el discurso de Kirchner fue de centroizquierda, él nunca compró el discurso del socialismo del siglo XXI, el discurso más anticapitalista de algunos gobiernos latinoamericanos como el de Hugo Chávez o Evo Morales. Siempre mantuvo una idea de un capitalismo normal, e incluso alguien alguna vez relató que en un encuentro con Hugo Chávez, en alguna cumbre, le dijo: Hugo, dejate de joder con eso del socialismo, eso ya pasó. Alguna vez él definió la política como cash más expectativas, o sea, dinero y capacidad de crear expectativas de futuro. Y efectivamente es lo que él hizo. Acumuló mucho dinero en toda su vida para hacer política, de manera no siempre muy transparente, y logró generar mucha expectativa y mucha mística política. Desconfiaba mucho de los segundos mandatos. Y entonces le parecía que construir un esquema donde fuera Cristina Fernández podía oxigenar y después él volver y así generar por lo menos durante un tiempo una cierta rotación. Eso es lo que pasa, que se rompe con su muerte sorpresiva, ¿no? Y eso generó, un año antes de la elección del 2010, un efecto muy fuerte, ¿no? Un efecto de solidaridad. Es muy difícil ganarle una elección a una viuda, ¿no? Y ahí empieza un gobierno que creo que es el primer gobierno de ella, ya sin Néstor monitoreando. En su gobierno se reactiva más la identidad del peronismo de izquierda de los 70, esa idea de la juventud maravillosa, se va a involucrar en la guerrilla, en Montoneros, en la juventud peronista. Ya sin Néstor
ella va a radicalizar ciertos discursos. Se inicia un gobierno más ideológico. Después de la segunda elección, cuando se tienen los 2/3, el proceso empieza a ser capturado por la lógica del poder, a controlar cada vez más instituciones del Estado, desde el Poder Judicial, la Corte Electoral, la Contraloría y otros aparatos del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía. El primer acto relacionado con los militares del presidente fue descabezar las Fuerzas Armadas y pasar 3 promociones al retiro. Y aparecieron en el mando unos que no estaban preparados para eso. Y ahí se enloquecen con el poder, pues no, les empieza a gustar y se ponen ponchos rojos y se ponen collares de hojas de coca, no les importa nada con tal de estar ahí. Y allí luego las granjerías, ¿no? Es un guión muy parecido al venezolano. Chávez era militar, entonces empezó a dar cada vez más preponderancia a las Fuerzas Armadas. A partir del año 2015 para acá, la Fuerza Armada ha sido cómplice y copartícipe de lo que yo considero un golpe de Estado, que es desconocer la votación de los venezolanos para elegir la Asamblea Nacional, después avalar y ratificar el referéndum para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente como un poder legítimo cuando está elegida violando la Constitución. O sea, lo que lo sostiene, su pata principal de Maduro son las Fuerzas Armadas. A partir del golpe de Estado del 2002 se ha ido produciendo un claro proceso de purgas dentro de la Fuerza Armada, hasta hoy en día tener ya una nueva doctrina militar que con sus entornos están apoyando al gobierno de Maduro a cambio de muy importantes prebendas, privilegios y negocios ilícitos, ¿no? Desarticuló a todas las Fuerzas Armadas, le quitó roles, lo que pasó el 30S. El 30 de septiembre del 2010 fue un invento del gobierno, aquí nunca hubo un golpe de Estado, pero él termina criminalizando a más de 1.000 policías y militares destituidos y a la cárcel. Inmediatamente vino Evo Morales, como que un presidente vino a solidarizarse, cuando aquí en el Ecuador todo el mundo sabemos que ese 30S nunca existió. Como conjunto, la Fuerza Armada ecuatoriana se ha mantenido con criterios más bien separados del poder y en algunos casos reclamando democracia, reclamando respeto. La institución vive convencida, está en su psicología social que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo ecuatoriano. Con el Estado plurinacional del gobierno del MAS se formalizó la diferencia entre indígenas y no indígenas y por lo tanto se diferenció a las personas por el origen, por el idioma, etcétera, como en el tiempo de la colonia. Y ese es un problema que reproduce el racismo, que en lugar de ayudar a construir lazos, digamos, una articulación, una comunidad de ciudadanos, una comunidad política que en función de cierto proyecto pueda construir algo, lo divide. Lo que pretende la experiencia del socialismo del siglo XXI es la subordinación, porque no considera que está gobernando a iguales dentro de la sociedad boliviana. Una de las cosas que a mí me duele es la destrucción, por ejemplo, de la CIDOP, una organización que fue pionera, está destruida, dividida, sobornada, llena de corrupción. Y me duele porque la CIDOP, como la COP, eran patrimonio de todos los bolivianos. Entonces, prácticamente ha destruido toda una red de organizaciones, de instituciones que cuando eran independientes y con criterios libres y críticos, servían a la sociedad. Pero ahora, si estas no le sirven al gobierno, son anuladas, perseguidas o finalmente destruidas. Aquí teníamos 4 centrales sindicales cuando llegó Correa, ahora tenemos 8. Y no es que han crecido el número, sino que se han dividido las que habían. Precio de volverse correístas los divisionistas. Luego, la persecución a los indígenas, defensores del medio ambiente, haber atacado con brutalidad a las organizaciones ambientalistas. En ese proceso la sociedad comenzó a resistir. El mismo año 2011 se produjo el que probablemente haya sido el punto de inflexión del proceso, la decisión de llevar adelante el proyecto del camino en el Tipnis. Yo les dije claramente que no podíamos nosotros estar promoviendo los derechos de la madre tierra a nivel internacional y al mismo tiempo en Bolivia hacer una carretera por el corazón del Tipnis, dañando lo que Dorbiñín dice la selva más hermosa del mundo. Entré en shock cuando vi cómo se apaleaba al pueblo indígena en la 8ª marcha indígena, la represión en Chaparina. Fue de una crueldad tan grande,
Uno queda desconcertado. Gobierno indígena, primer presidente indígena, masacrando sin piedad a los indígenas, arrancando a los niños de los pechos de sus madres, metiéndolos a la mala en los buses, los niños gritando, desesperadas, las madres buscando a sus hijos. Fue demasiado. Hasta ahora tenemos una chica que todavía no puede escuchar este cohete, no puede ver Paco. En Tipni hay gente que no conoce a un policía, hay gente que nunca estuvo frente a un policía con su arma. Es triste. Triste. La reanudación de la marcha y la llegada de la marcha a la paz en medio del apoyo ciudadano. Ese es el momento en que cambia la dirección del proceso. ¿Por qué este empecinamiento en hacer esta carretera por el Timnis? Porque en una promesa que Evo Morales había hecho a sus bases productoras de hoja de coca de que iban a poder tener mayor acceso a tierra, y obviamente esa tierra era aquella que estaba en el Parque Nacional Isiboro Secur. Desde entonces nunca más volví a hablar con Evo Morales. Yasuní es un parque protegido en la Amazonía ecuatoriana. Ahí hay pueblos no contactados. Entonces, ellos hablan de que no podemos, por salvar a las aves, por salvar a las plantas, dejar de sacar petróleo. Pero ¿qué pasa con los pueblos no contactados? Entonces hizo un ministro que había ido a sobrevolar en el Yasuní y que en su recorrido por el cielo no asomaron los indígenas, no hay avistamiento indígena. Se supone que son no contactados. Entonces la Corte Constitucional, es correísta, dice que si tenemos que ponderar derechos de la naturaleza y derechos económicos, pues sobresalen los derechos económicos, por lo tanto hay que explotar el Yasuní. Así es que abrieron carreteras al interior del parque y sacan petróleo ahora. El segundo periodo ya es otro Evo Morales. Empieza a caerse del pedestal, ¿no? Esta tercera elección era una elección que nunca debió haber sido según la Constitución, porque la Constitución no lo permitía. Sin embargo, precisamente debido a que se había capturado al Tribunal Constitucional, se logra una interpretación que le permite ir a esta tercera elección. Yo creo que esencialmente el gobierno tiene un objetivo, que es mantenerse en el poder, ¿no? Entonces toma toda una serie de decisiones que le favorecen al gobierno en el corto plazo, pero cuyos costos de largo plazo pueden ser mucho mayores. Mantiene un tipo de cambio fijo, esencialmente por razones políticas, ¿no?, para seguir teniendo apoyo de los sectores informales que se benefician muy fuertemente con el tipo de cambio fijo. Pero las consecuencias de largo plazo pueden ser mayúsculas. Y el problema es que se nos está acabando la plata. Han caído los precios de hidrocarburos, pero no exportamos más que hidrocarburos. Hemos despilfarrado nuestra plata sin diversificar nuestra producción. No se invirtió en salud, no se invirtió en educación. Es un desastre. Pero es que los enfermos no son gravitantes en la votación, ni los niños tampoco. En Bolivia, gran parte de los bachilleres son semianalfabetos. No todos los bachilleres, los indígenas. Sufren una discriminación tan severa como la que sufrían sus abuelos, con la diferencia de que ahora es bajo el Estado plurinacional. Toda la plata de la bonanza, ¿dónde está? ¿Qué realmente cambió en este país? Tuvimos el boom petrolero más grande de la historia, con los precios más altos y más prolongados en el tiempo, y ese dinero fue malbaratado, robado, despilfarrado. De paso nos endeudamos también, como ocurrió en las veces anteriores. Acabó con la industria y con la agricultura nacional, porque ese ingreso tan grande de dinero le permitió importar de todo sin tomar en cuenta la producción nacional. Entonces era más barato traer las cosas de afuera que producirlas en Venezuela, y además los empresarios los consideraban sus enemigos. Vamos a decir que mataba a 2 pájaros de un solo tiro, tenía la inflación más o menos controlada y acababa con unos enemigos. Las importaciones además han sido un caldo de cultivo para la corrupción grandísimo, donde tienen mucha participación los militares venezolanos.
Por un lado, el kirchnerismo había avanzado en el desendeudamiento del país, pero empezaron a emerger otros problemas, como por ejemplo desequilibrios en la balanza comercial, problemas con el dólar, que no estuvieron en la primera etapa de Néstor Kirchner, pero sí en la última de Cristina, y los problemas inflacionarios. La forma en que los intentó resolver, una fue alterar las estadísticas de inflación. El FMI, institución de la cual Argentina siguió siendo miembro, estuvo a punto de sancionar a la Argentina por eso, ¿no? Digamos, no puede haber diseño de políticas públicas si no hay datos, ¿sí? Al punto que hubo funcionarios que llegaron a sostener que la Argentina tenía un nivel de pobreza inferior al de Alemania, ¿sí? La Argentina de 1880 siempre estuvimos soñando tener otra vez un mega comprador de commodities que nos diera un montón de plata. 70 años que todos los días decíamos, ¿cuándo vendrá? Bueno, apareció China y nos puso la soja a $600. La pregunta es qué hicimos con eso, ¿no? A nivel de infraestructura, de educación, de calidad de la educación, Los resultados económicos y sociales de su gobierno al final del primer mandato eran muy significativos, ¿no? Se empezó ahí un proceso de movilidad ascendiente de capas pobres de la sociedad brasileña hacia arriba, ¿no? Y esto generó mucho apoyo político a Lula. Pero cuando eso se va, se quedó muy clarito que eran ilusiones, que no eran políticas sostenibles, a no ser que hubiera cambios profundos y dolidos para algunas partes de la sociedad, para los pobres. Confluyeron al final del proceso del ciclo del PT en el gobierno un fenómeno político generado por la descubierta de un esquema ciclópico de corrupción y un proceso económico que tuvo que ver con una fase de descenso de la economía internacional, sobre todo en los mercados de commodities, y una mala gestión económica del gobierno de Dilma frente a esta nueva fase de la economía mundial. La inversión pública más importante que se ha producido, pero sin orientación y con una idea de desarrollo fallida. En Ecuador se invirtieron 9 centrales hidroeléctricas, muchas de ellas con crédito chino, y ese proyecto de desarrollo fue un proyecto fallido. Se mete lo propio en lo que se llama escuelas del milenio, que ahora se ha probado en las primeras evaluaciones que no produjeron ningún efecto educativo. Edificios típicos de la arquitectura correísta. Esta plataforma se hizo finalmente con endeudamiento externo, porque se quería mantener el nivel de empleo. Hacer un edificio estatal con endeudamiento externo y con endeudamiento externo es lo más irracional en términos económicos. Una política de endeudamiento irracional, pasamos de 17.000 millones a 65.000 millones de deuda pública. A esto hay que añadir el maltrato ambiental de Correa. Correa entró con un discurso ambientalista y comenzó a entregar el país a los depredadores chinos. Hay muchas dudas sobre la rentabilidad de la mayor parte de los proyectos de inversión pública. También ha habido despilfarros en cosas como la Casa del Pueblo, que cuesta más de $30 millones, 36, cuya utilidad es muy difícil de precisar. Es el caso del aeropuerto de Chimoré, que para el flujo de aviones que existe, de ninguna manera se justificaba. También tenemos el caso del Museo de Orinoca, que se estableció básicamente a la gloria del presidente Morales, que no se sabe muy bien qué utilidad va a tener educativa o social. Porque además, como vivimos en una condición de propaganda y publicidad permanente que nos muestran lo que no es. Lo primero que cayó antes que el Parlamento fueron los medios de comunicación. Algunos con dinero y otros con puro miedo. Es realmente fuerte lo de Amalia Pando, lo de Página 7. Yo he tenido que salir del país por un tiempo, por la presión ejercida por el gobierno a raíz de mis denuncias, ¿no? Que si te doy publicidad oficial tenés que hablar a favor nuestro. O las apretan a las empresas que contratan espacios publicitarios porque los presionan con impuestos internos, los presionan... Los van apretando por todos lados, entonces te dicen, no puedo ponerte más publicidad. La cantidad de dinero que este gobierno ha gastado en publicidad, en medios de comunicación, $1.000 millones en propaganda para Evo Morales. La imagen del gobierno se ha vendido poniendo a personas indígenas disfrazadas de ropa ancestral. Se nos ha usado como se usa a la mujer sexualizada, al indígena folclorizado.
Chávez desde el principio, desde que llegó, enfrentó a los medios y a los periodistas. Intentó inicialmente dividir propietarios de periodistas, pero los periodistas nos dimos cuenta que lo que le gustaba a Hugo Chávez es que se escuchara una sola voz, que era la suya. En Venezuela hay menos medios y hay menos medios independientes. El gobierno lo ha intentado por diferentes vías, comprando algunos, comprándolos con publicidad, cerrándolos simplemente, no otorgando papel. Miedo que siempre le ha tenido este gobierno a la libertad de expresión, pero de lo eficientes que han sido en amarrarla, callarla y en crear una realidad paralela. Randolph Hearst, el famoso periodista americano, decía que noticia es lo que alguien quiere esconder, ¿no? Y lo demás es propaganda. Yo creo que Lula tuvo esa sensación, pese a que criticó muchas veces los medios de comunicación durante su gobierno. Después que empezó a ser investigado por esa operación Lava Jato, ahí sí empezó una prédica bastante distinta, que es acusar a los medios de comunicación de estar en una conspiración con los investigadores para condenarlo a él específicamente y no a los demás políticos. El alter ego político del kirchnerismo era un diario, pero pegó mucho ese discurso, ¿no? Esta idea que los medios están concentrados, que mienten. Está la opinión pública y la opinión publicada. Se creó efectivamente una grieta en el periodismo que era una reproducción de la llamada grieta en la sociedad. Hubo muchos periodistas que se alinearon fuertemente con el gobierno, con ese discurso de la democratización de los medios. Y efectivamente muchos periodistas sufrieron eso porque eso afectó mucho el trabajo periodístico, ¿no? No es que tenía una radio nacional o una televisión nacional, una frecuencia, no, tenía 20 y pico, ¿no? Y entonces él construye su propio relato de la realidad. Este país exitoso, el jaguar de América Latina, el milagro ecuatoriano, la década ganada. Esos eslogans que se construyen con la propaganda, sistemático, constante, 10 años de propaganda absoluta, controló todos los contenidos. Y para eso tenía la superintendencia. Y la superintendencia era un tribunal para periodistas y medios. Y te juzgaban, te hacían un juicio. Y eran multas económicas, básicamente. Lo que hizo Correa fue demandarnos por daño moral y pidió una indemnización de $10 millones. Y la jueza consideró que le habíamos dañado el espíritu del presidente, le habíamos afectado sus emociones y por tanto estábamos condenados a pagarle $1 millón. Claro. A la compañía El Universo, a estas 5 personas, porque el Universo como si fuera una persona, le habían afectado el honor y que para resarcir eso tenían que pagarle $80 millones. Era la quiebra del periódico. En síntesis, cayó la prensa, el Parlamento, el ejército y bueno, la justicia. Donde sabemos que nunca hubo pues independencia de la justicia, pero donde las cosas no llegaron a extremos tan espantosos como estas bandas de delincuentes que actúan como fiscales o como jueces, extorsionando a diestra y siniestra, como lo hemos visto, ¿no? Lo que se ha hecho en nuestros países, en todos los de estas experiencias, es que se ha judicializado la política y se ha politizado a la justicia. Después del 30S, el gobierno resuelve tomar la justicia. Entonces hace el plebiscito de mayo de 2011 y para que la ley de comunicación sea un mandato de consulta popular. Entonces mata 2 pájaros de un tiro, medios y justicia. Y él entra a construir el nuevo Consejo de la Judicatura y definir quiénes son jueces y quiénes no, quiénes son fiscales y quiénes no. El miedo se instaló en el país. Durante el gobierno de Lula yo creo que el Poder Judicial hizo su camino sin ningún problema, sin involucrarse demasiado. Después del gobierno de Lula, los últimos años de Dilma, ahí sí el Supremo Tribunal Federal en particular empezó a tomar decisiones que deberían teóricamente caber al Congreso Nacional. Ahí empezó una confusión, nadie sabe muy bien hasta dónde va el poder del judiciario para decidir determinadas cuestiones y hasta dónde debería empezar el poder del Congreso. Pero en general sí ha sido un poder bastante independiente y si uno compara con lo que pasa en los vecinos, yo creo que Brasil está bien en ese aspecto de independencia del poder judicial. Acá en Argentina los jueces federales efectivamente son un poder muy fuerte. Todos tienen bastantes problemas
talones de Aquiles porque son un poco transparentes y muy involucrados en todo tipo de actitudes, por momentos hasta mafiosas. Y el kirchnerismo, si bien mantuvo la corte que había, que el propio Néstor había impulsado, sí trató de manipular la justicia, sobre todo para evitar juicios y demás, por ejemplo, sobre el patrimonio presidencial y sobre otras cuestiones. El Poder Judicial, cuando llegó Hugo Chávez, era conformado por unos magistrados, hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, que no eran chavistas, pero que aceptaron que se hiciera una reforma constitucional que no estaba en la Constitución anterior. Él después, al tener mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que cambió el nombre, cambió la integración del Tribunal Supremo de Justicia, y los tribunales a todos los niveles simplemente acatan las órdenes que salen de Miraflores. Primero las daba Hugo Chávez, ahora las daba Nicolás Maduro. Y claro, mientras estuvo Chávez tenía la dimensión carismática que le daba atractivo, pero una vez que se murió Chávez, que se acabó el carisma, quedó el dinero pelado ahí con un líder que es bastante rechazado por la población. Pero también no cesaron en la persecución judicial, en la persecución política. Y en esto, ojo, no está solamente la oposición tradicional, están los sectores adherentes al MAS, como es este caso en el Chapare, donde 2 dirigentes son encarcelados con el absurdo cargo de magnicidio por no estar de acuerdo en el candidato que Evo Morales quería imponer. Pero si eso fue grosero, nunca vi algo tan despiadado como la represión contra los discapacitados. No me puedo imaginar estar en una silla de ruedas peleando por un miserable bono de 500 bolivianos que no llega a $100 para subsistir. Lo encarcelaron a uno parapléjico y lo acusaron de violación. Ya era lo mismo. Será y va a ser un gobierno sin muertos. A la fecha tenemos más de 100 muertos que tienen que ver con la gestión gubernamental. El 99% de las personas que han muerto en situaciones de represión son indígenas. No hay una sola investigación de esa cantidad de muertos. ¿Cómo en un gobierno de revolución democrática, popular, cómo ejecuciones extrajudiciales? Pero las grandes decisiones no se pueden tomar sin que las conozca Evo. La represión ha estado presente durante los casi 20 años de revolución bolivariana. El año 2014 y el 2017 fueron los años donde mayor violencia política hubo. El caso más emblemático es el de Leopoldo López, que era el dirigente fundamental de Voluntad Popular, que está preso y condenado a 14 años de cárcel. Y en el año 2017 fue otro punto álgido de protestas populares que se saldaron con más de 130 muertos, una cantidad indeterminada de heridos, una cantidad también bastante grande de personas detenidas, juzgadas. Y últimamente también la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde hay casi 200 oficiales de la Fuerza Armada detenidos, acusados de participar en conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La rebelión policial del 2010, el famoso 30S, que Correa construye como un golpe de Estado. A partir de eso, se consolida el autoritarismo, la persecución, a pretexto de que eran golpistas todos, mete a los medios en este intento golpista de tumbarle, asoma la paranoia, ¿cierto? La teoría de la conspiración constante, la justificación de la represión. En los enlaces ciudadanos que él hacía todos los sábados, que nosotros las llamamos las sabatinas, cuando él acusaba a algún personaje, decía el castigo que debería tener y la semana siguiente el aparato de justicia cumplía esa sugerencia del presidente. En el sector indígena tenemos 200 líderes criminalizados, nos acusó de terroristas, mientras que a las FARC les dijo movimientos sociales en lucha, pero no son terroristas. También en el narcotráfico han cambiado las cosas. El gobierno de Evo Morales colabora con el narcotráfico. Y Bolivia se ha convertido en el supermercado de Sudamérica del tráfico de cocaína. La principal autoridad estatal en materia de coca era el dirigente del trópico de Cochabamba de mayor confianza política y personal de Evo Morales durante años. Se dedicaba a vender la coca incautada al narcotráfico. Estuvo preso creo que 2 semanas y luego ha recuperado la libertad. Algunos políticos dicen que con el abandono de la DEA se va a fomentar el narcotráfico.
como no tuvieron confianza en nuestra institución, que es la Policía Nacional. Cae el general Sanabria, el zar de la lucha contra el narcotráfico, pasó a ser el jefe de inteligencia de lucha contra el narcotráfico, con su escritorio al lado del ministro de gobierno, es decir, en la entraña misma del gobierno. El segundo que cae es el comandante de la policía, el general Nina, mimado de este régimen. Existe una relación entre Nina y el Chapo Guzmán. El máximo dirigente de las juventudes del MAS, las juventudes Che Guevara, cae en Brasil. Romer Gutiérrez Quesada, detenido en Brasil con 99 kilos de cocaína. El jefe del cartel de Jalisco había residido en Santa Cruz durante 2 años y el gobierno no se había enterado. Este capo del cartel de Jalisco se fue a tomar vacaciones a el Brasil, lo detuvieron y bueno, sale que está con carnet de identidad de extranjería pero boliviana. La prensa brasilera varias veces se ha referido a Bolivia como el estado de la cocaína. Uno de los medios que lo ha hecho reiteradamente es la revista Veja de Brasil. Y hace acusaciones muy serias en el sentido de que se estaban utilizando, no sabemos si siguen todavía utilizando aviones de la Fuerza Aérea Boliviana para llevar droga a Venezuela y de allá a Cuba, en fin. ¿Qué hace Evo Morales? Algo que parecía impensable, y es legalizar los cultivos del chapare. Los cultivos del chapare no son los mayoritarios, pero con esta ley el narcotráfico garantiza su materia prima. Yo no sé qué pasa con Naciones Unidas. Cada vez veo a los funcionarios de Naciones Unidas aplaudiendo al gobierno en su política contra el narcotráfico y los datos que aplauden son sumamente débiles. Según el informe oficial que remitió el ministro de Gobierno, habían en el área protegida Tignis cultivos ilegales de coca y decenas de fábricas de cocaína. Y hace 2 años el viceministro Felipe Cáceres daba cuenta de que a 10 años de ser presidente Evo Morales se seguía cultivando coca en el Tignis, obviamente para el narcotráfico. Entonces, mayor colaboración de este gobierno de Evo Morales al narcotráfico, ¿dónde más? Evidentemente el tráfico de drogas en Venezuela ha aumentado si lo medimos por la cantidad de droga que es incautada en otros países que sale de Venezuela. El gobierno siempre dice que aquí no se produce droga, pero bueno, si no se produce droga, pasa 2 veces por la frontera, cuando entra y cuando sale. Ecuador, durante la década autoritaria, se convierte, desde el punto de vista de la economía política del narcotráfico, en un lugar de alta rentabilidad para el narcotráfico. Económica a través de la dolarización, en la parte política del narcotráfico, donde un sistema jurídico y penal más blando permitía que pudiese infiltrarse el narcotráfico porque tenías menos riesgo, digámoslo así. El tema del narcotráfico pasó a ser una ruta, pero una gran ruta. Y sabemos que donde pasa el narcotráfico se arman aparatos logísticos, aparatos de seguridad y se abastece el mercado interno también. La Argentina es hoy, los últimos 10, 12 años, es el país del hemisferio americano con mayor consumo de cocaína per cápita. Y además porque tenemos 2 megaproductores de drogas al lado, ¿no? Perú y Bolivia. Y las producciones ni de Perú ni de Bolivia se han reducido, digamos, ¿no? De hecho han aumentado. Y tenemos una fluidez muy abierta en nuestras fronteras, con el argumento que éramos la gran patria bolivariana, y las fronteras eran corredores. Y como si fuera poco todo esto, el hiperciclo de los precios de las materias primas condujo a un latrocinio, porque ya no es solamente corrupción económica, latrocinio porque vaciaron las arcas del Estado. Las proporciones de corrupción en el gobierno de Evo Morales son incomparables en relación a los anteriores gobiernos. Uno de los casos de corrupción más grandes de este gobierno ha sido el saqueo del fondo indígena. 100 millones de dólares que han sacado del Estado para distribuirlas en cuentas particulares de los dirigentes campesinos que sostienen al régimen. 100 millones de dólares a gente que vivía en el campo. Todo es un escándalo tras otro escándalo. Y en eso, claro, el caso Camsé, Gabriela Zapata, primera plana 6 meses. La expareja del presidente, de agente de una empresa china que gana contratos por casi 600 millones de dólares.
coimas, mordidas, intentando ocultar el hecho de corrupción. Una historia sórdida, que era la historia del primer mandatario. ¿Cuántas licitaciones de estas carreteras han sido licitaciones públicas, como dice la Constitución y dice la normativa? Todas han sido directas. Los caminos en Bolivia no avanzan, retroceden gracias a los chinos. Por eso Evo Morales es tan antiimperialista de los gringos, pero tan generoso con el nuevo emergente imperialismo chino. Le entregó el país a los chinos. El avión presidencial de Evo Morales costó $40 millones, no $1 millón como el de Banzer. Es decir, son proporciones, ¿verdad?, del despilfarro de la comisión, de la corte, que en comparación a los gobiernos anteriores eran unos tristes carteristas. Y estamos hablando de una de las estafas más grandes al pueblo de la nación argentina, que se estima en $10.000 millones. El gobierno de Cristina empezó a ser cuestionado por la corrupción, por ejemplo, el manejo de los subsidios al transporte, en general el manejo de los fondos públicos, figuras como Julio De Vido, que manejaba toda la política de infraestructuras en el país, en un gobierno que subsidió mucho a los transportes, por ejemplo, para que no aumentaran las tarifas, figuras como Lázaro Báez, que era un empresario de la obra pública, que era prácticamente un testaferro. El vicepresidente Amado Boudou involucrado en varias cuestiones, sobre todo el manejo de la fábrica de papel moneda, la propia presidenta que no podía justificar su patrimonio, propiedades, hoteles, etc. Y eso nunca lo pudo justificar. Y entonces empezó a ser importante como el control de ciertos jueces para evitar que esas causas prosperaran. Ya Néstor Kirchner era bastante conocido por tener una relación con el dinero un poco complicada. De hecho, había una imagen muy cortita que se viralizó, que era Néstor llegando a un lugar que había una caja fuerte y él hacía un chiste agarrando la caja fuerte diciendo: cuando veo una de estas, éxtasis. Cuando veo estas cajas, éxtasis. Vos sabés que esta no la han filmado, ¿no? El kirchnerismo terminó con problemas económicos y problemas de corrupción. Creo que la reelección indefinida, él en serio se la planteó para la impunidad, para blindarse, para protegerse y para proteger a sus amigos y cómplices en esto. Se estructura la corrupción sistémica y arma un sistema de corrupción jurídico. Tú hacías contratación libre y en base a operaciones de emergencia, como en Bolivia, a dedo. Entonces no tienes informes de Contraloría, contratas a dedo, contratas de modo corrupto. Incluías a la corrupción en los sobreprecios, obviamente ligados a la construcción de infraestructura o gasto público más tradicional. Otra modalidad sistémica fue forzar a todos los jueces a que cuando el Estado intervenía en un proceso judicial tenían que fallar a favor del Estado. Cuando recién se habían descubierto las reservas del presal, entonces que un efecto riqueza monumental para la empresa Petrobras y para el país, permitiendo generar un montón de contratos con las empresas de construcción, que permitió que se erguiera un sistema de corrupción acoplado al sistema político, y la parte más grande del dinero que salía de las arcas de la Petrobras hacia el sistema político se quedaba en las manos del PT y de sus aliados. Bueno, este fue el esquema conocido como Petrolão. Fue descubierto por una investigación de jueces federales y fiscales federales, que empezaron una investigación de lavado de dinero que parecía una cosa sencilla. Y mientras fueron profundizando la investigación, descubrieron un esquema ciclópico de corrupción que tenía su núcleo central en la Petrobras, pero que tenía tentáculos en toda la administración pública federal, sobre todo en las grandes empresas estatales. Y esto fue fatal desde el punto de vista político para Lula y el esquema de poder que se estructuró alrededor del PT. El escándalo del Petrolão surgió en el año 2014, cuando la presidente era Dilma Rousseff, la sucessora de Lula. A partir dos anos 2000, começou a investir muito mais nas campanhas do PT do que investia nas campanhas dos outros partidos. E através desse investimento da Odebrecht nas campanhas do PT, certamente ela recebeu em troca projetos de infraestrutura. E ali você estava num momento histórico no Brasil, onde
o Estado tinha muitos projetos. Então, a produção de recursos se tornou muito grande. Os benefícios que você tirava de investir numa campanha eram gigantes, porque os contratos do Estado eram muito grandes também. Então, mais uma vez, eu acho que a Odebrecht era um parceiro necessário, a aliança com o Estado era absolutamente indispensável, porém, o uso totalmente abusivo de recursos do setor privado para financiar campanhas eleitorais e para se perpetuar no poder, desvirtuou essa aliança entre o setor público e privado, que era parte integrante do desenvolvimento do Brasil. Pero la promiscuidad, las relaciones muy carnales, por decirlo de una manera brutal, con las constructoras están demostradas, son públicas, nadie, el ministro de Hacienda de Lula que hizo el enlace entre el gobierno Lula al principio y los empresarios, que fue Antonio Palocci, ya declaró públicamente que Lula hizo un pacto de sangre con la Odebrecht y con las constructoras. 61% Evo Morales. Habiendo ganado tan cerca, aconsejaba dar el paso de inmediato, por lo menos en la lógica del gobierno, para buscar la reforma de la Constitución y habilitar la reelección. Y entonces convocaron al referéndum. La sensación en la sociedad de que se estaba corrompiendo el proyecto político original. Llevaron a la gente a votar contra. Viene el 21 de febrero del 2016, gana el no y se conforma una nueva mayoría. Y entonces Evo Morales dice, no voy a respetar. Que culminó con el fallo del Tribunal Constitucional. El mayor monumento a la injusticia en este país es ese fallo que, violando la Constitución, sin atribuciones para cambiar la Constitución, habilita a Evo Morales para las próximas elecciones. Vino el paro de los médicos, los paros cívicos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Y era claro esta vez que todas las ciudades del país, en una proporción superior al 65%, estaban por el no. A esos elementos nacionales tiene que sumarse que el superciclo de las materias primas termina y caen los precios de los productos básicos y de las exportaciones bolivianas y latinoamericanas. En Bolivia se frenó el crecimiento por un tiempo, en un ambiente de descontento por el abuso del poder y por la presión para continuar adelante con el proceso de la reelección, pese a los resultados del referéndum. Porque dice que es producto de la mentira. No, señor, no es producto de la mentira. El voto popular del 21 de febrero de 2016 es parte de nuestra identidad democrática, es parte de nuestro gen democrático que ningún tirano, ni Evo Morales, lo podrá borrar. Lula nunca cambió la regla fundamental del juego, lo que lo hace distinto de lo que hicieron Chávez y Evo Morales. Lula en este sentido fue mucho más respetuoso en relación a las formalidades democráticas. Y creo que se debe dar el crédito a Lula por no haber utilizado su inmenso poder político y su inmensa popularidad en aquel entonces para cambiar la regla del juego en su favor. Fue un año y poquito más de intensa movilización social. Nos movilizamos unas 2 millones de personas constantemente, ¿no es cierto?, en paros nacionales, en marchas. Y entonces Correa tiene que irse. Y en el caso argentino lo que vimos es que después del kirchnerismo vino Mauricio Macri de signo ideológico completamente distinto y eso ocurrió sin ningún traspié institucional, ¿no? Los resultados fueron reconocidos rápido y Macri asumió el poder. El escenario político cambia de dirección. Falleció Chávez, falleció Fidel, Correa no está en la presidencia del Ecuador, Maduro tiene dificultades para sostenerse. Y el proyecto político que se pensaba llevar adelante tiene un resultado diferente al que se esperaba. Porque ciertamente al término de todos estos años, el Estado no es plurinacional, no es autonómico, no es socialista y no es comunitario, que eran las banderas del proyecto. Es decir, nos mintieron de principio a fin. Hacernos creer que había una revolución democrática, mentiras. Desde el primer día había la intención de perpetuarse en el poder. El problema de estos gobiernos es que, como piensan que están haciendo una revolución, modelo Fidel Castro, ¿no? Es decir, bueno, yo hice la revolución, yo me quedo toda la vida. Le resulta imposible pensar que uno se puede ir porque perdió una elección por el 1%. Es decir, solo perdí por el 1%, bueno, pero así funciona, ¿no?
Y además porque estos procesos no tomaron el poder así, tomaron el poder porque ganaron las elecciones, ¿no? Pero el que gana elecciones las puede perder también. Tuvo todas las oportunidades para concretar buena parte de ese sueño de mejorar el país enormemente porque tenía un liderazgo impresionante, un carisma muy grande, tuvo recursos económicos para avanzar en ese sentido también y estamos atrás, o sea, estamos peor. O sea, realmente creo que la palabra que mejor lo define esto é fraude. Eu acho que sim, o que o lulismo criou foram expectativas de modernidade no Brasil muito fortes, muito intensas, reais, palpáveis, que não se materializaram. E essa frustração é muito grande. Yo creo que el factor más importante en la explicación es el factor de la decepción con el hecho o la percepción de que no solo Lula era el comandante de un esquema de corrupción política que benefició a su partido, pero que él también se benefició personalmente de este esquema de corrupción. Estos procesos de alguna manera cambiaron América Latina, empoderaron a mucha gente, ¿no?, sobre sus derechos, sobre sus enormes exclusiones, y eso es irreversible. Y que se robaron un montón de plata, sí, también la izquierda roba, ¿o no? Entonces me parece que también esa izquierda fue culpable por acción o omisión de Rafael Correa, por supuesto. Han negado el derecho de los bolivianos a vivir en democracia. Son una dictadura, pero no son una dictadura genocida, como la de Venezuela, que ya tiene miles de muertos en su haber, como la de Ortega, que ya ha asesinado a cientos de jóvenes y adolescentes por solamente exigir democracia. Y le diría que no den ese paso. No pasen a la historia como traidores y encima asesinos. Estamos aprendiendo, creo yo, como sociedad, a distinguir los engaños del poder. O sea, cuando alguien nos venga hablando de todas estas fabricaciones de la izquierda y la derecha y los enemigos y la guerra económica y qué sé yo, vamos a saber como sociedad que eso son como palabras vacías, etiquetas que no atienden como el fondo de la realidad. Bueno, creo que el legado que dejan como imagen puede ser dividido, digamos, en dos partes. Mientras estuvieron en el poder, daban la sensación de que hicieron un trabajo social importante y valedero. Pero salen en Brasil un fracaso histórico, ¿no? Jamás Brasil tuvo una recesión como la que conoció con Dilma en el poder, jamás. Mientras estuvo Cristina, estuvo Néstor Kirchner, estuvo Cristina Kirchner, pasó lo mismo. Daba la sensación de que habían mejorado las cosas, pero después que sale se ve que dejan tal tipo de problemas que es complicado arreglarlos. Yo creo que en Bolivia se definió Evo Morales como un populista inteligente, porque no hizo locuras en sus primeros años de gobierno en términos de control de las cuentas públicas, ¿no? Esa sensación ahora se está también perdiendo, se está viendo que hay problemas. Bueno, en Ecuador se ve que ni siquiera el presidente elegido gracias a Rafael Correa se mantiene fiel a Rafael Correa y al legado de Rafael Correa. Venezuela, ni hablar. Venezuela es el desastre más completo y la izquierda que todavía se solidariza con Venezuela es socia de un fracaso. Venezuela es un tremendo fracaso. O sea, se está terminando todo el legado de esa izquierda más izquierda que hubo en América Latina de una manera ingloria, para decirlo menos, ¿no? Yo creo que los progresismos lograron la derrota ideológica de la izquierda latinoamericana. Y creo que hay que asumir esa derrota, porque es la única manera de comenzar a reinventarnos. Los desencantos son lentos, ¿no? Cuando la gente apostó tanto por un gobierno, creyó tanto, amó tanto, ¿no? Este proceso lo tomó como suyo, como parte de sus luchas, de su victoria. El desencanto es un hecho político muy doloroso, que va contra uno mismo, porque uno mismo creyó. Entonces, no es una crítica
a los que traicionan, sino que es una crítica a uno mismo. ¿Cómo yo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude yo creer? ¿Cómo pude yo apostar e mirar o que é? E eu acho que a esquerda antiga, ela tinha, por causa de circunstâncias reais, o mundo era diferente, mas ela achava que a agência dela era menor do que a nossa, que muitas vezes ela não conseguia fazer as coisas porque esse grande outro não deixava. Eles eram impedidos de fazer as coisas. Eu acho que o único obstáculo para a não realização dos ideais enquanto pessoa de esquerda hoje em dia somos nós próprios, não são os outros. Eu acho que essa é a grande diferença. La declinación del socialismo del siglo XXI en América Latina llevó una década. Comenzó en Honduras el 2009. Siguió en el Perú cuando Humala tomó una posición más moderada frente a la que se suponía el 2011. El juicio político a Lugo en el Paraguay el 2012. La elección de Macri en la Argentina el 2015. El juicio político a Dilma Rousseff y la llegada de Temer en el Brasil el 2016. La elección de Lenín Moreno y su cambio de postura el 2017. El 2019 con las elecciones en El Salvador que llevaron a Nayib Bukele a la presidencia y concluyeron con el ciclo del FMLN. En el Uruguay con la elección de Lacalle Pou y finalmente en Bolivia con el abandono de poder de Evo Morales el 2019. Debe agregarse a ese recuento sin ninguna duda el fallecimiento de Hugo Chávez primero y de Fidel Castro después, que privaron a ese movimiento de su liderato político y de su base económica. En Venezuela, que es tal vez el caso más dramático de la historia latinoamericana de este siglo, el proceso pasó de la crisis económica que tiene cifras que escapan a la imaginación a la crisis humanitaria. Venezuela es hoy día uno de los 5 casos más graves de crisis humanitaria en el planeta, solo después de Yemen, de Sudán, de Siria y de Nigeria. 5 millones de venezolanos dejaron su territorio. El proceso de reconstrucción de ese país llevará más de una generación. Las consecuencias para América Latina de la implosión venezolana han dejado un hueco gigantesco en el sistema económico y político latinoamericano. Brasil vivió su propio cambio. Se originó en las inmensas manifestaciones de jóvenes en el gobierno de Dilma Rousseff en rechazo de la corrupción y culminaron finalmente con el juicio político que llevó más tarde a Bolsonaro al poder con el 53% de la votación. Es claro que su economía está recuperándose luego de 5 años de recesión, pero la deriva ideológica de Bolsonaro a la extrema derecha ha fracturado la sociedad brasilera. Y no es previsible que en el futuro inmediato se pueda hablar de la recuperación del liderato latinoamericano por parte de Brasil. El experimento de Macri en la Argentina terminó mal. Su plan económico no cuajó finalmente y el resultado fue el retorno del peronismo al gobierno. Pero la situación de Alberto Fernández no es clara tampoco porque su posición lo define como rehén de la cooperación del Fondo Monetario Internacional y de la gestión y la administración de Trump. Es decir, el horizonte argentino es de crecimiento mediocre en el mejor de los casos. El Ecuador, por su parte, hizo el tránsito conflictivo de la gestión de Correa a la de Lenín Moreno. Tal vez el acontecimiento más importante de esta gestión haya sido la enorme explosión social contra el ajuste fiscal, el rechazo del incremento de los precios de los carburantes, que movilizó a toda la sociedad ecuatoriana, frenó el ajuste y marcó la señal de que la sociedad ya no está dispuesta a aceptar más las políticas de ajuste monetario clásicas del Fondo Monetario Internacional. Y ese es un mensaje a todos los países de América Latina y lo recibieron. Brasil dijo explícitamente que postergaría sus planes de ajuste sobre la base del incremento de los precios de hidrocarburos a la luz de lo que había ocurrido en el Ecuador y algo semejante se planteó también en la Argentina.
Si uno mira la historia así, tiene la tentación de reducir el tránsito que América Latina está viviendo al retorno de las posiciones de derecha y al fin del ciclo del nacionalismo de izquierda. Pero si uno tiene el cuidado de mirar con más profundidad, descubrirá que es el comienzo de una nueva historia determinada por la desigualdad, el cambio climático y la crisis de representación política. Los tres temas de la agenda del siglo XXI, que están dominados hoy día por un pensamiento ideológico distinto del que tuvimos en el siglo XX. Hoy día se trata de la participación con una presencia en la calle que no conocimos. No se trata de la lucha armada, como antes. Hoy día son miles, millones de jóvenes en las calles, ya fuera en bloqueos como los de la Revolución de las Pititas o en las inmensas manifestaciones en las ciudades de América Latina. Yo nací libre y voy a morir libre. El autoritarismo yo lo conocí mediante Evo Morales. Creo que fueron tres las características que definen la movilización social y el cambio político en Bolivia en el 2019. La defensa de la democracia y el rechazo de la dictadura y la corrupción. Segundo, el desgajamiento de la base social que el MAS construyó en la primera mitad del siglo XX. El 21F marca la ruptura de ese proceso de acumulación política. Y el tercero fue la caída progresiva del entorno regional debilitó la gestión política y la hegemonía del MAS en el poder. A esos tres elementos tienen que agregarse los incendios de la Chiquitanía. Pusieron en la mesa el tema del cambio climático y la participación de los jóvenes de una manera radical. Ese es el momento en que cambia el ciclo. Quedó claro, no solo en el bloqueo de las ciudades, sino en las manifestaciones, cabildos que se produjeron en todas las ciudades del país, que se había dicho basta a ese proceso. Un momento catalizador fue el 28 de noviembre del 2017, cuando sale la sentencia. Había mucha gente que se lo imaginaba, pero ya el hecho de desconocer una elección como era la del 21 de febrero del 2016 no entra en la cabeza de un joven que fue a votar quizás por primera vez o que hizo campaña por el sí o por el no, de que eso no se respete. Tiempo después pasa la quema de la Chiquitanía, que toca las fibras de todos los jóvenes que se saben defensores del medio ambiente. Y obviamente vemos una nueva cara de Evo Morales, que es el destructor de la naturaleza y el que no le importa nada con tal de recibir apoyos de ciertos sectores, ¿no? El discurso o la narrativa del pachamamista, ambientalista, indigenista que él había construido en los 14 años de gobierno se ve destruido por este caso que él de manera brutalmente egoísta se niega a recibir ayuda, se niega a declarar el desastre nacional y bueno, después de eso ya pasan los cabildos en la que yo tuve el honor de participar acá en Santa Cruz. Yo abrí el cabildo ante 1,5 millones de personas, ¿no? Y los cabildos fueron una expresión nacional del hartazgo que teníamos a lo que estaba pasando, ¿no? Estábamos muy cerca de las elecciones. El 20 de octubre fue el principio del final del régimen de Evo Morales. Todos los analistas decían va a haber fraude, pero una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. El llamado al paro y la respuesta de la gente parando como se paró fue por el fraude. Y bueno, ahí empezó la revolución de las pititas. El bloqueo era en cada esquina, en todas las ciudades. Eso fue impresionante. La gente pensaba que no íbamos a durar más de 3 días. Pero cada vez que nos cansábamos, Evo Morales salía en la tele y decía 2, 3 personas amarrando pititas. ¿Qué clase de paro es eso? Soy capaz de hacer taller para que aprendan. La gente se molestaba y decía no podemos levantar paro y continuábamos. Nos volvíamos a cansar, Evo Morales sale en la tele. Si quieren paro no hay problema, nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguanta. El 10 de noviembre sale el informe de la OEA, ¿no? Diciendo el fraude fue grotesco. Entonces había una validación a nuestra lucha por un lado y por otro lado era algo que no me entraba en la cabeza de que este señor haya matado, haya asesinado a gente por defender una mentira. Si hay la necesidad de denunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación de nuestra Bolivia. Y cuando llegó al Chapare, lee su carta de renuncia. A la Iglesia Católica
renunciar a mi cargo de presidencia. Renuncia la presidenta del Senado, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, no hay nadie en el Parlamento y entonces el vacío de poder es absoluto. Hasta que apareció Yanine Áñez, que con un coraje extraordinario dice, yo voy a ser la presidenta. Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Desde que Evo Morales renuncia hasta que Yanine Áñez es presidenta, pasan 50 horas y este país se sintió tan aliviado que no dijo yo soy presidente nadie. Esperó que se cumpla lo institucional y eso es algo no visto nunca en la historia del país. Pero además tuvimos una suerte grandísima. La democracia parió mujer. No podía salir mejor. Con un hombre hubiera habido violencia. Es la presidenta la que juega un rol prioritario en sofocar la contrarrevolución. Y lo logra, ¿verdad? Fue sorpresa tras sorpresa, como la renuncia de Evo, la reunión en Palacio de Gobierno de todos los masistas con la presidenta. Y la presidenta y su gabinete ahí, bueno, escuchándolos. Mujeres de diferentes sectores, con diferentes posiciones ideológicas, hemos garantizado y hemos demostrado que nosotros tenemos que responder a la población que ha votado y que en estos momentos no hay colores políticos, que en estos momentos lo que necesitamos es satisfacer las necesidades de nuestro país. Y bueno, firmaron la paz. Y de repente un lunes, que no había pasado nada, teníamos gobierno, teníamos gabinete, teníamos Fuerzas Armadas, policía a nuestro lado. Fue extraordinario. El desenlace fue también relativamente rápido y pacífico. Aunque a la movilización pacífica de las clases medias de las ciudades, el régimen tambaleante respondió con la movilización de grupos de choque y de organizaciones populares, que marca la agenda y los problemas que el país tiene que enfrentar estos próximos 2 o 3 años. Pienso yo que tenemos que deponer posiciones y que ser autocríticos en ambas partes. ¿El MAS ha cometido errores? Sí. ¿Lo estamos tratando de rectificar? Sí. Pero tenemos que trabajar juntos. La gente quiere que haya elecciones. Y para que haya elecciones, tenemos que deponer posiciones. Evo Morales sabe que solo le queda el camino democrático y en buena hora. Que el MAS, como fuerza política y representante de sectores importantes del país, encauce otra vez su actividad política hacia las elecciones, a la actividad democrática. Mucha gente en Resistencia dejó su trabajo para estar activa en el activismo. Entonces ya cuando vimos que lo habíamos logrado, fue un momento eufórico y sublime. Creo que no hay un momento que yo pueda decir en mi vida que me sentí más orgullosa de mí misma y de las personas que me rodeaban, porque esto fue un esfuerzo de masa, definitivamente. Y esa es tal vez una de las diferencias significativas de Bolivia con otros países. Otra vez se puso de manifiesto la inmensa capacidad de movilización y de acción conjunta que tiene Bolivia y que la diferencia de los otros países de América Latina. Creo que este izquierdismo del siglo XXI ha sido muy dañino para Latinoamérica porque se han convertido en regímenes autoritarios. De alguna manera caen en una corrupción perversa o quieren perpetuarse en el poder o incurren en cambiar la ley a su beneficio, que lo vimos con Rafael Correa, con Hugo Chávez, con Evo Morales. Entonces ha sido tan peligroso porque han camuflado el autoritarismo. Que antes, los dictadores de antes eran dictadores y lo sabían, y ahora con el cambio de leyes y la cooptación de lo que deberían ser los poderes independientes se camufla, y creo que eso es mucho más peligroso porque se nos acusa a los bolivianos de golpistas, lo cual para nosotros es una ofensa, sabiendo que luchamos por la restauración del Estado de Derecho y no así por tumbar a un presidente elegido constitucionalmente. Pero es que él camufló su autoritarismo a nivel internacional de una manera tan perfecta que hasta ahora él sigue siendo el indigenista, pachamamista, discriminado, cuando él era un discriminador corrupto, asesino, homofóbico, misógino. Han desatado una campaña internacional que a mí me duele profundamente.
oír a la prensa española, a la Argentina, una prensa a la que siempre le tuve mucho respeto, no hay uno que hubiera salido al menos a polemizar, a tratar de entender lo ocurrido en el país. Todos, desde el Clarín, que es la prensa de derecha, hasta Página 12, todos califican a esta nueva revolución boliviana como un golpe de Estado. A Yanine Áñez como una golpista y gobierno de facto. En fin, no entendieron ni quieren entender nada. Y defienden o son menos escrupulosos con los crímenes de la dictadura de Maduro. Y yo le pido a todos los bolivianos y bolivianas que confíen en nosotros. Somos nuevos actores políticos y queremos trabajar por nuestro país y queremos garantizar la democracia plena en este país y lo vamos a hacer. ¿Yanine Áñez es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Es una presidenta transitoria, Jimena. No me responde. Ella es Estoy constitucional. ¿Es constitucional o de facto? ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Perfecto.